Damos gloria al Señor por permitirnos una vez más estar en su casa y poder recibir de Él, pero también nosotros le damos alabanza, adoración y exaltación al Eterno, al Dios Creador. Y ese es el orden bíblico, ese es el orden bíblico. Después que uno le da al Señor, tiene el derecho de demandar. Eso lo dice el Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Primero se le adora, santificado sea tu nombre. Y luego se pide, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra así como es en el cielo. Ese es el orden. Así que después de adorarle, entonces nos disponemos a escuchar la palabra del Señor y lo que Él tiene para nuestras vidas. Carta de Pablo a los Efesios, capítulo 2. Vamos a estar leyendo el verso 8 y 9, pero luego vamos a hacer un repaso desde el verso 1 para ir detallando el tema de esta mañana, que se titula Gracia Inmerecida. Y dice la bendita palabra del Señor: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y mire lo que dice ahora: y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Diga, don de Dios. Y luego dice el verso 9: no por obras, para que nadie se gloríe. En otras palabras, para que solamente la gloria sea del Creador, del Eterno, del Dios Todopoderoso. Él es el único que se merece toda la gloria. Aleluya. Pablo es el escritor de esta carta y de la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento. Fue el hombre a quien Dios le desató, le descubrió el misterio de la iglesia mayormente, y que también fue quien habló mayormente acerca de este tema, como lo es la gracia. Y que cuando estudiamos acerca de ello nos damos cuenta que su concepto, aunque no aparece muy directamente teológicamente, tiene que ver con un regalo inmerecido, un regalo que alguien recibe que no merecía, que no era digno de recibirlo, pero lo recibimos simplemente. Para los hebreos, los gentiles éramos considerados unos perros, y perdónenme la expresión si se oye muy fuerte, pero para ellos éramos considerados unos perros. De hecho, Jesús, cuando habló acerca de aquella mujer que demandó un milagro, Jesús habló de los perrillos, o mejor dicho, habló de que los milagros eran para los hijos. Pero la mujer hizo una referencia y dijo: Señor, aún los perrillos comen de lo que cae de la mesa. Porque para los judíos éramos considerados de esa manera y éramos vistos de esa manera, que no merecíamos nada, no merecíamos nada. Pero la gran verdad es que era el mundo entero que no merecía nada, incluyendo judíos. Entonces, cuando la mujer le habla a Jesús de esa forma, él vio en ella la insistencia, la perseverancia para recibir su milagro, indicando que aún los perrillos podían comer de lo que caía de la mesa. Ahora, cuando hablamos de ese verso, la Escritura nos enseña, según la historia, en esos tiempos no habían servilletas. ¿Qué era lo que hacían? Con parte del pan se limpiaban la boca y la tiraban al piso.
no habían servilletas. Entonces, a eso se estaba refiriendo la mujer cuando dijo que aún los perrillos comían de lo que caía de la mesa o lo que ellos podían echar. Se alimentaban de eso. Y eso atrajo el milagro para aquella mujer. De manera que ni para los judíos, pero cuando hablamos de Dios, para Dios nadie merecía nada. Absolutamente nada. Así que cuando hablamos de la gracia, estamos hablando de un regalo inmerecido, algo que no merecíamos. Y es importante en esto detallar que cuando recibimos algo que no merecemos, que no éramos dignos de recibir, entonces deberíamos de tener el mayor cuidado de aquello que nos dieron, pero que no merecíamos, que no éramos dignos. Y eso es la gracia. La gracia. Cuando no se tiene un concepto bien claro acerca de la gracia y un entendimiento bien claro acerca de ello, porque hay gente que toma la gracia como algo que ya me dieron y no me lo pueden quitar, que ya recibí y nadie me lo puede quitar. Hasta cierto punto es verdad, porque nadie te puede quitar, solamente tú te lo puedes quitar. ¿Me está siguiendo? Así que Pablo nos habla así aquí de que somos salvos por gracia. En muchas ocasiones decimos, cuando yo encontré al Señor. No, el Señor nos encontró a nosotros. Nos estaba persiguiendo desde hace rato. El problema es que muchos de nosotros nos estábamos haciendo lo duro, pero ahora no lo queremos soltar, ¿verdad? Así que Pablo dice que la salvación es por gracia, que hemos sido salvados por gracia, por medio de la fe. ¿De dónde viene la fe? ¿De quién es la fe? Es de Dios. Así que gracia indica favor. La palabra gracia indica bondad y misericordia. Misericordia. Es un regalo inmerecido. Podríamos decir también que gracia es un favor otorgado a un pecador que merecía la condenación eterna. Y yo voy a decir aquí, como dijo Pablo, yo era el primero de la lista que merecía la condenación eterna. Estábamos condenados al infierno. Teníamos un acta que mantenía una sentencia que decía que merecíamos estar perdidos, sin Dios y sin esperanza. Pero gracias al Padre que tuvo misericordia de estos siervos y estas siervas que hoy estamos acá, y los que están en su casa, los que nos están viendo en los diferentes lugares, que Él tuvo misericordia. Cuando hablamos de gracia, indica favor o don gratuito. Gratuitamente nos lo regalaron, nos lo dieron. No tuvimos que pagar nada. Nadita, absolutamente nada. Por eso la Escritura dice que no fuimos comprados con cosas corruptibles como oro o plata, sino que fuimos comprados a precio de sangre. La sangre de Jesucristo fue derramada por nuestros pecados. Ese es el precio que se pagó. Pero ¿qué hizo usted para ganarlo? ¿Qué hizo usted para merecerlo? ¿Qué hizo usted para recibirlo? ¿Tuvo que pagar algo?
Martín Lutero pensaba que la salvación era por los golpes que podía darse en el cuerpo, y se vivía golpeando, maltratando el cuerpo, hasta que se encontró con la escritura que dice: el justo por su fe vivirá. Y en aquel momento se le reveló que no era por obra ni por lo que él pudiera hacer, sino que era por la gracia del Señor, por esa gracia inmerecida que logró alcanzarlo. Así que cuando hablamos de gracia, estamos hablando de favor o don gratuito, concedido por Dios para ayudarle al hombre a cumplir los mandamientos, ser santo y poder recibir la salvación. De manera que legalmente, hablando legalmente, usted y yo no merecíamos ni siquiera ser llamados santos, porque todos, absolutamente todos, habíamos sido contaminados con el pecado. Pero la gracia es tan fuerte que es el salvoconducto del Padre para justificarte delante de Él y mirarte con los ojos de santidad. Esa gracia es el salvoconducto que nos permite estar delante de Dios y que Él nos mire como personas justificadas. Pero no es un mérito propio de nosotros, es un mérito que es de Él. De manera que cuando hablamos de la gracia, podemos encontrarnos con varios conceptos que nos enseñan acerca de eso. Pero quiero que usted vaya ahora al capítulo 2 de Efesios y vamos a leer desde el verso 1 y vamos a encontrarnos con algunas expresiones que Pablo literalmente dice con referente a la gracia. Ya dijimos que gracia indica favor, que gracia es bondad, gracia es misericordia. Ahora mire lo que dice Pablo aquí. En el verso 1 expresa: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿En qué condición estábamos nosotros? Estábamos muertos en los delitos y en pecado. Pero Él tuvo misericordia, ¿y qué hizo? Nos dio vida cuando estábamos muertos. En otras palabras, lo debemos todo. Todo lo debemos. Estamos vendidos a Dios completamente. Y a veces queremos ponernos altivos. No, por lo que podamos tener, o por lo que podamos lograr, o por lo que podamos alcanzar. No. Ni siquiera la vida que tenemos es nuestra. Hay gente que se vuelve yo y se vuelven un yoyo, se enrollan todo. Todo es por gracia, hermano. Por su gracia y por su misericordia. El verso 2 dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Y esto es importante resaltarlo, porque 2 de Corintios capítulo 5 verso 17 dice que el que está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron
Y dice, he aquí, todas son hechas nuevas. Pablo está diciendo en estas cosas, ¿en cuáles cosas? En los delitos y pecados anduvisteis. Pero hay gente que hoy en día quiere andar en ello. Pablo lo presenta como algo pasado porque está viendo la imagen de Cristo en cada creyente, está viendo el nuevo nacimiento, está viendo todo lo que tiene que venir o lo que debe ser para un creyente. Pero lamentablemente todavía hay algunos que quieren seguir viviendo en la vida pasada, seguir en la condición antigua. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, diga otro tiempo, poniéndolo como tiempo pasado, lo hiciste en tiempo pasado, pero en el tiempo presente en el cual eres una nueva criatura, no puedes continuar en esa condición. Cuando la gente viene para recordarte tu pasado, es que vos hacías esto, o eras tremendo sinvergüenza, eras tremenda sinvergüenza. Ahí donde usted tiene que decirle, era. Tiempo pasado, lo acabas de decir muy bien, era. Eso es tiempo pasado. Algunos se van un poquito más lejos y le dicen, ¿cuándo? Si yo no me acuerdo de eso. Pero lo dicen de manera irónica para que el diablo no le siga recordando su pasado. Éramos, dice, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Es decir, en tiempos antiguos estábamos siguiendo la corriente de este sistema, la corriente del mundo. El mundo es una cosa y la iglesia es otra cosa. ¿Me está siguiendo? Y el que está en Cristo Jesús no puede seguir bajo la corriente del sistema de este mundo, porque entonces ¿qué diferencia habrá? Por eso Pablo pone esas cosas como pasado, porque es el deber del creyente. No podemos seguir la corriente del sistema. El sistema va hacia un lado, el mundo va hacia un lado y la iglesia va hacia otro lado. El mundo va camino, y perdóneme que sea tan claro y directo, va camino al infierno, pero la iglesia va camino al cielo. Y no porque seamos mejores o por algún mérito, es porque la gracia de Dios le hemos permitido que nos alcance. Y si usted sabe que va camino al infierno, debe permitir que esa gracia lo agarre. Entonces tú no puedes seguir, vamos, dígale al que está a su lado, no puedes seguir la corriente de este sistema. Una cosa piensa el mundo, otra cosa piensa Dios. Porque el mundo está bajo el príncipe de las tinieblas, pero la iglesia fue trasladada al príncipe de la luz, que es Cristo Jesús. Aleluya, que es Él, Jesucristo. Así que Pablo nos está diciendo que en tiempo pasado seguíamos la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. En otras palabras, si un hijo de Dios nacido de nuevo, recibiendo el bautismo del Espíritu Santo, y podría nombrarle diferentes cosas, puede ser un predicador, puede ser un adorador, puede ser un diácono, un anciano, un líder en la congregación, pero sigue la corriente de este mundo, todavía el espíritu de rebelión está en él. Todavía el espíritu de desobediencia está en ella.
Y no porque Cristo no haya hecho una buena obra. Él hizo la obra. El problema está en que la persona quiera seguir viviendo en esa condición. La Biblia lo presenta, y son palabras duras, la Biblia lo presenta como el puerco que después que le echaron un buen baño, le echaron su buen perfume, a lo que lo soltaron, ¿para dónde se fue? Son cosas que revela o muestra la Escritura, dando a entender la condición de una persona que se regresa. ¿Aló está aquí todavía? Por eso la Escritura dice que si alguien pone la mano en el arado y mira hacia atrás, dice Jesús, no es digno de mí. ¿Por qué? Porque lo correcto es que cuando alguien iba llevando el arado, que se hacía por los bueyes, tenía que mantener la mirada fija en lo que quería trazar. A lo que volteaba, inmediatamente comenzaba a torcerse o a desviarse los bueyes, y la línea quedaba torcida. ¿Cuál es la aplicación en ello? Que cuando dejamos de mirar la palabra, de hacer la voluntad de Dios, nuestro camino comienza a torcerse por estar mirando las cosas de atrás. ¿Qué fue lo que le pasó a la mujer de Lot? ¿Y en qué se convirtió? Algunos dicen que lo que más tenía en el corazón era que no quería dejar la ciudad, no quería dejar las cosas de la ciudad. Tenía su corazón pegado allí. Y entonces, si hay cristianos que todavía tienen corazón pegado en las cosas del mundo, es que pastor, a mí sí me gusta eso. Oh. Si no lo eliminas, terminará eliminándote a ti. Lo que tú no venzas será lo que te va a vencer a ti. Y no podemos agarrarnos de que no puedo. La Biblia dice que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. La Biblia dice que eres más que vencedor en Cristo Jesús. La Biblia dice que Él te dio el Espíritu Santo, que es el poder para ser testigo en esta tierra. Te ha dado la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Aló? ¿Está aquí? Así que Pablo nos está hablando en cuanto a la gracia, pero hace una relación de que cuando estás en la gracia, la pasada manera de vivir debió de quedar, y valga la redundancia, atrás, y no seguir viviendo en esa condición. No quiero adelantarme al tema. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. La mayoría, algunos que hayan podido nacer en el Evangelio y venir de padres cristianos que lo instruyeron, le hablaron la palabra del Señor y todas esas cosas. Pero la mayoría hemos venido de un sistema, de estar en ese sistema, esa condición de vida. Y Pablo dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pablo nos está diciendo que hubo un tiempo donde vivimos según los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de nuestra carne. Y lo pone una vez más como tiempo pasado. El problema está cuando el creyente, eso que debió de quedar en el pasado, lo sigue viviendo en el presente. Y es ahí donde comenzamos a tener un choque con la gracia. Ahí es donde se produce un choque con la gracia.
Porque aunque es un regalo inmerecido, aunque lo recibiste, lo tienes, es tuyo, te pertenece, con todo y eso, tú puedes hacer que la gracia quede inhabilitada en tu propia vida. Tu condición de vida puede hacer que esa gracia que te regalaron quede inhabilitada en ti. Por eso Pablo dice: por gracia sois salvos. Y esto no es de vosotros, es don de Dios, es un regalo del Señor. Y no es por mérito o por obras para que alguien pueda gloriarse de eso. Simplemente su misericordia nos alcanzó, nos atrapó. Y dice que éramos por naturaleza hijos de ira. Lo mismo que los demás, teníamos la naturaleza de pecado en nosotros, pero ahora no tenemos la naturaleza de pecado. Tenemos deseos en la carne, sí, pero la naturaleza principal fue cambiada, modificada a una naturaleza de Dios, la naturaleza del Espíritu, la naturaleza del Padre. De manera que por naturaleza ahora somos hijos de Dios, porque tenemos la naturaleza de Dios. El verso 4 dice: pero, diga pero. Todo eso debió de acontecer en nuestra vida pasada. Pero Dios, que es rico en misericordia, ¿qué significa gracia? Favor, misericordia. Dice que Dios es rico en misericordia. Por su gran amor, como su gran amor que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y vuelve a hacer la referencia: por gracia soy salvo. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo está diciendo: pero Dios, que es rico en misericordia, que es rico en gracia, que es rico en favor, nos dio vida juntamente con ¿quién? Con Cristo. Puso a alguien a pagar el precio que nosotros teníamos que pagar por nuestra justificación y que no podíamos pagar. Porque si hay algo que la iglesia tiene que entender, el mundo tiene que entender, aquellos que no tienen a Cristo tienen que entender que el precio que se pagó en la cruz del Calvario, ningún ser humano en la tierra podía pagarlo. Nadie. Todos fuimos contaminados con el pecado. Y la ofrenda que se puso en aquel lugar, en el Gólgota, en el madero, fue la ofrenda que demandaba el Padre, que tenía que ser perfecta, sin mancha. Cuando el sumo sacerdote escogían el animal para el sacrificio, el animal no podía tener ni una pinta de color, de otro color. No podía estar cojo, no podía tener algún defecto en el cuerpo. El cordero no podía tener ningún tipo de defecto. Y créame que si hay personas que son en esa área lidiosos, para ponerlo como ejemplo de esa manera, para verificar bien que sea de esa forma como es demandada, es el pueblo de Israel. Yo considero que hasta lupa buscarían para ver bien si no encontraban un cabello diferente. Tenía que ser perfecto. Y Jesús, aunque fue tentado en todas las cosas, la Biblia enseña que aunque fue tentado en todo, Él no cayó nunca en el pecado, se mantuvo en santidad, en integridad, en obediencia. Fue la ofrenda perfecta por nuestros pecados, la ofrenda perfecta que anuló toda acta que estaba en contra de nosotros. Él pagó el precio por todo. De manera que fue Dios quien quiso tener misericordia, y gracias al Padre por esa misericordia que nos alcanzó.
Yo sé personalmente que si yo no hubiera permitido que esa misericordia me alcanzara, ya estuviera muerto. ¿Sí? Quizá donde estuviera usted ahora, perdido. Pero gracias al Padre Celestial por esa misericordia, por ese favor, que cuando estábamos perdidos en nuestros delitos, en pecados, el Señor dijo: yo voy a hacer algo que los va a libertar, que los va a cambiar, que los va a transformar. Por eso Génesis capítulo 3 verso 15 dice: y pondré enemistad entre la simiente y la simiente de la mujer, y esa simiente te va a aplastar la cabeza. ¿Aló está aquí todavía? Por eso dice: por gracia sois salvos, por su gracia. Y juntamente con Él, hablando de Cristo, nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales juntamente con Cristo. Fíjense todo eso. No merecíamos nada, absolutamente nada. Estábamos sentenciados a la muerte, sentenciados al pecado, sentenciados al infierno, pero Dios decidió tener misericordia y hacer un sacrificio perfecto, y simbólicamente con Cristo hacernos que muriéramos con Él. Pero no solamente simbólica en su muerte estaríamos unidos, sino que también en su resurrección, de manera que cuando Él murió y luego resucitó, estaba diciendo: ellos también van a resucitar en el Espíritu, en la vida eterna, van a pasar de muerte a vida en Cristo Jesús. Y es ahí donde empieza la gracia a arroparnos. Los que no merecían, no solamente nos cambió la vida, no solamente nos sacó de las tinieblas y nos trasladó a la luz de su Hijo Jesucristo, no solamente nos hizo morir para el pecado y nacer para Cristo, sino que a través de ello nos llevó a sentarnos en lugares celestiales juntamente con Cristo. En otras palabras, no van a ser ahora a seguir siendo más esclavos, ahora van a gobernar conmigo la tierra. Aleluya, gloria al Padre Celestial. Es como agarrar a alguien que no tuviera ni siquiera un bolívar en el bolsillo, no tuviera ni siquiera dónde vivir, y de repente: ven acá, yo te voy a hacer desde ahora mi hijo. El millonario de la ciudad lo agarró, le puso su vestimenta, le dio una casa, le dio el mejor carro. Ahora vas a ser el dueño de esta empresa, vos sos el que vas a estar al frente. Eso fue algo parecido, para ilustrarle lo que Jesús hizo con nosotros, lo que el Padre hizo con cada uno de nosotros. No merecíamos nada y nos los dio todo. Nadita merecíamos. El simple hecho de haber entregado a su Hijo, no envió un ángel, no envió un arcángel, ni un querubín, ni un serafín, ni un ser espiritual para morir por nosotros. Envió lo más precioso que tenía y lo más valioso. Usted sabe que es entregar a su propio Hijo al sacrificio por otras personas que no merecían nada. ¿Usted daría a su hijo por gente que no merece nada? ¿Lo agarraría y lo entregaría por personas que no merecen nada? Ni siquiera si lo mereciera, usted no lo haría, ni yo tampoco. Eso nada más lo hace el Padre Celestial por amor a cada uno de nosotros. Por eso dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo que dio, que entregó a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna.
¡Qué buen regalo! Entregar su propio hijo por nosotros. Que andábamos muertos en los delitos y en los pecados. La ley nos estaba buscando. La ley espiritual, la ley del cielo. Y algunos hasta la ley de la tierra los andaban buscando para desaparecerlo. Pero Cristo siempre llega a tiempo. Él siempre llega a tiempo. Llegó a tiempo en nuestras vidas. Nos salvó, nos libertó, nos ha cambiado, nos ha dado vida eterna, nos ha dado una familia, nos ha dado hijos. Aleluya. Así que no solamente con sacarnos de la muerte espiritual y darnos vida, dice la Biblia que nos hizo sentar juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Miren lo que dice el verso 7 ahora. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes, no son escasas, abundantes riquezas de su gracia. Abundantes riquezas de su gracia en su bondad para, ¿cuántos están leyendo? Para con nosotros. Ponga su nombre ahí. Yo voy a poner el mío. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con Ramiro Pernía en Cristo Jesús. Yo cada día me maravillo más del Señor, más del Eterno, y más agradecido estoy de Él. Porque por gracia, vuelve a hacer la expresión, diga por gracia, dígale al que está a su lado, es por gracia. Pastor, es que Dios me usa bastante a mí. Es por gracia. Es por su gracia. No es lo que prediquemos, porque si Dios me quita el don y la gracia, se acaba todo. Y le voy a ir más lejos. Nosotros simplemente somos el burrito donde el Señor se monta para entrar en Jerusalén y que la gente diga: bendito el que viene en el nombre del Señor. Todo es por gracia, el don es por gracia, los dones de sanidades, de milagros, los dones del Espíritu son por gracia, los dones ministeriales son por gracia, la salud ha sido por gracia, que Dios dijo que te redimió de toda maldición, de toda enfermedad. Eso es por gracia, simplemente recíbela. Todo es por gracia. ¿Aló está aquí todavía? Y luego dice que no es por obras para que nadie se lleve la gloria. Nadie. Y hay gente tratando de darle la gloria a la Virgencita, imagínense. Y lo más tremendo es cristianos evangélicos, y quizás algunos no vinieron porque fueron para la feria. Aló. El mundo y la iglesia no vea las cosas normales ni con ojos humanos, véalas con el ojo espiritual. Cristianos evangélicos metidos en la feria. No, pastores, que yo estaba pasando por ahí. ¿Estabas pasando o estabas allá metido?
No, no son todos, no son todos, por favor. Y alguno pudo haber ido para la feria y se pudo haber quedado dormido. Pero vamos a considerar que fue que se fueron para marchar para Jesús y se acostaron tarde. Pero lo ilógico es que habían cristianos en la marcha de la Virgencita y en la marcha para Jesús faltaron. Pero esos no vinieron hoy, ni están aquí, ni se congregan aquí. Ahorita dice Unice, sí. No es por gracia para que nadie se gloríe. Toda la gloria es del Señor, del Cristo de la gloria, aleluya. Es del Padre celestial, para Él es toda la gloria. Pastor, pero es que María tuvo a Jesús en el vientre, sí. ¿Quién sostuvo a quién? Pregunto yo. ¿Quién sostuvo a quién? Si la Biblia dice que todas las cosas fueron hechas por Él, hablando de Jesús, y para Él. Y dice que la palabra del Señor sostiene todas las cosas. ¿Quién sostiene a quién? Jesús podía estar en el vientre de María, pero ¿quién sostenía a quién? La palabra sostenía a María. Así que María no. María es una mujer respetable, por supuesto, o fue una mujer respetable. Fue una mujer que se mantuvo en integridad porque aceptar el reto de tener en el vientre a Jesús sin haber tenido un coito marital, tenía un riesgo de ser apedreada. Pero no quiere decir que se va a llevar la gloria. No es por gracia o por lo que podamos hacer, mejor dicho, para que nadie se gloríe. Nosotros podemos llegar a ser el canal, o usted puede llegar a ser el canal para que mucha gente llegue a los pies de Cristo. Pero eso no quiere decir que por eso tienes que gloriarte. Simplemente tienes que seguir agradeciéndole a Dios por su gracia que te alcanzó a ti y ha alcanzado a otro y me ha alcanzado a mí. Esto nos está indicando que Jesucristo es la fuente de favor y gracia. En estos días, mientras meditaba, pensando en ello, entendí esto. Uno, que lo que te acerca a la gracia es la actitud de arrepentimiento. Pero esa actitud de arrepentimiento simplemente te pone en la puerta donde está la gracia. Y el acceso para entrar a la gracia se llama Jesús. Por eso dijo Jesús: yo soy la puerta de las ovejas. Ese es el acceso para entrar a la gracia. Pero una vez que entras a la gracia y estás disfrutando de la gracia, debes cuidar de esa gracia que el Padre te ha dado y no seguir viviendo en la pasada manera cuando no conocías al Señor. Recuerda que somos una nueva criatura en Cristo Jesús y que las cosas viejas, hablando del pecado, tienen que quedar atrás. Y las cosas nuevas tienen que ser vividas en Cristo Jesús. De manera que es Jesús la fuente de la gracia. Ahí podemos verlo en el verso 4 y 5, donde dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida. ¿Con quién? Con Cristo. La palabra Cristo allí tiene que ver con una posición donde tú entras, o un lugar donde tú entras, que es Cristo Jesús. Todo lo puedo en Cristo. Habla de estar dentro de Cristo.
Soy más que vencedor en Cristo. Y por eso Pablo hace referencia aquí también de que con Cristo fuimos juntamente sepultados y resucitados. Porque Él es la fuente de la gracia. El problema está ahí donde el creyente se mete en problemas. Cuando comienza a pisotear la gracia. Ahí es donde comienzan los problemas. El asunto está bueno porque la cosa está callada, tranquila, quieta. Me le voy a adelantar un poco y luego regreso más arriba. Romanos capítulo 6. Dice Pablo. ¿Cuántos están ahí? Quiero que usted lo mire, lo lea y lo escuche. Dice Pablo, ¿qué pues diremos? ¿Qué pues diremos? Está haciendo una pregunta. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Por qué? Porque la Biblia enseña y dice que donde sobreabundó el pecado, o donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pero esa escritura se refiere de que cuando estábamos hundidos en nuestros delitos y en nuestros pecados, entonces como estábamos hundidos en el pecado, sobreabundó la gracia para alcanzarte. Pero ahora que estás en la gracia, no indica que puedes seguir viviendo en el pecado para que la gracia siga sobreabundando. No, sobreabundó cuando te sacó de las tinieblas. Ahora Pablo dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En otras palabras, la palabra perseverar indica quedarse en, permanecer. ¿En dónde? En la pasada manera de vivir. Perseverar, insistir. La palabra perseverar también indica quedarse, persistir. ¿Qué está diciendo Pablo? Está preguntando, ¿qué pues vamos a hacer? ¿Vamos a quedarnos en el pecado? ¿Vamos a insistir en el pecado? ¿Vamos a volver al pecado para hacer que la gracia abunde? No, ya sobreabundó y te sacó de allá. Pero te sacó para que no siguieras viviendo en el pecado. Te sacó para libertarte de ello. Te sacó para que no siguieras en la misma condición. Pero el problema está cuando el creyente continúa en esa misma condición de pecado. Ahí es donde comienza lo que te ha sido entregado a tener el riesgo de ser retirado. Pablo responde en el verso 2: en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a vivir en él? Ahora Pablo aquí no está diciendo que alguien no puede seguir viviendo en el pecado habiendo nacido de nuevo. Sí puede vivir en el pecado. Que no debe es otra cosa. Porque a veces se oyen cosas de la iglesia de Cristo tan fuerte que dice Pablo, esas cosas quisiera que ni se nombrara. Pablo lidió con un problema en la iglesia de los Corintios, donde un hombre se acostaba con la mujer del padre. Y no era tanto la condición de aquel hombre, era el problema en que estaba la congregación, que se sentían orgullosos de que eso estuviera sucediendo. ¿Por qué? Y voy otra vez con el sistema. Porque lo que rodeaba o envolvía la ciudad de Corintios
era, cuando hablaban de corintizar, era de fornicar. De manera que la palabra corintios tenía relación con la parte fornicaria de la ciudad. Y para muchos eso era ver lo normal. En otras palabras, el espíritu de la ciudad estaba envolviendo la congregación. Vamos a decirle al que está a tu lado: el espíritu de la ciudad no puede envolvernos a nosotros. Así que Pablo dice: en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a seguir viviendo en él? Es decir, ¿cómo vamos a continuar pecando? Y la gracia me alcanzó, y la gracia me libertó, y seguimos viviendo en el pecado. Eso está raro ahí. ¿Sabe cuál es el balance de la gracia? De la doctrina de la gracia, la santidad. Cuando usted estudia la santidad, que dice: sin santidad nadie verá al Señor. No dice específicamente a un grupo, sino que habla de todos en general: cristianos, católicos, evangélicos, testigos de Barrabás, lo que sea. Señor, perdóname por eso. Nadie, absolutamente nadie, sin santidad, aunque hablemos en lengua, aunque hayamos recibido el bautismo del Espíritu Santo, aunque nos congreguemos en la iglesia y todas las cosas que hayan podido pasar buenas, pero si no estamos viviendo en santidad, entramos dentro de ese grupo que dice: sin santidad nadie. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, adoradores, diáconos, ancianos, todo. Si no vivimos en santidad, nadie verá al Señor. ¿Aló está aquí todavía? Ahora vamos a seguir perseverando en el pecado para que la gracia siga abundando. Y el problema es que en algunas ocasiones hay creyentes donde dicen: no, tranquilo, yo lo hago y después me arrepiento. Hay dos cosas que se parecen mucho: el remordimiento y el arrepentimiento, pero tienen diferencias en cuanto al resultado. Y es que cuando alguien puede sentir remordimiento, siente la incomodidad, pero sigue practicando el pecado. Pero cuando hablamos de arrepentimiento genuino, verdadero, la palabra arrepentimiento indica cambio de dirección, cambio de camino, devolverse de su mal camino. Es decir, que cuando alguien se arrepiente de corazón, deja el pecado. Por eso la Biblia dice que el que confiesa el pecado y que hace y se aparta, alcanza ¿qué? Alcanza gracia de Dios, que es su misericordia. Pero si la persona sigue perseverando en el pecado, ¿va a alcanzar misericordia? De manera que Pablo aquí nos está enseñando varios principios. Uno, que aunque hayamos recibido a Cristo como Salvador y nos congreguemos en algún lugar, no indica que ya está segura la salvación. Hay promesa. Pero todo depende de que si sigues perseverando en el pecado o viviendo en el pecado, o sigues perseverando en Cristo Jesús, viviendo muerto al pecado, pero vivo para con Dios. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, ¿qué dice la Escritura? Sácalo. Si tu brazo derecho te es ocasión de caer, ¿qué dice? Córtalo. Hebreos capítulo 10.
verso 28. Verso 28. Mire lo que dice Pablo, o el escritor acá, aunque algunos dicen que fue Pablo. En el verso 28 dice: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. El escritor de Hebreo está trayendo la ley, pero luego trae la gracia. Y está indicando que el que es violador de la ley por boca de 2 o 3 testigos es condenado a la muerte. Esto le fue dado al pueblo de Israel de manera directa, no solamente aplicable a lo espiritual, sino que era aplicable a lo físico. Si un hombre era encontrado violando a una mujer, según la ley, tenían que apedrearlo allí. Si una mujer o una pareja era encontrado en pleno acto de adulterio, según la ley, tenía que ser apedreado. Por eso le llevan la mujer a Jesús. ¿Qué dices tú? La ley dice esto. ¿Ve? Pero Jesús aplicó la ley de la misericordia, de la gracia. Entonces, cualquier pecado que se cometía en Israel y habían 2 o 3 testigos que vieran a esa persona cometiendo algún pecado, entonces era condenado a la muerte según la ley. Si alguien era encontrado hablando mal de otra persona y habían 2 o 3 como testigos, automáticamente era condenado a juicio, era apedreado. De manera que al pueblo de Israel se le dio la ley de manera literal, y ellos eran los garantes de que eso se cumpliera. Ellos eran los garantes. Si había alguien que violaba la ley, ellos eran los garantes de que la ley se cumpliera. Si habían los testigos, automáticamente esa persona era sentenciada a la muerte. Eso es lo que está diciendo el escritor de Hebreo. Pero luego dice en el verso 29: cuanto mayor castigo pensáis, oiga bien, que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiriere afrenta o hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Ya la cosa se está poniendo más fuerte, porque el escritor de Hebreo está diciendo: según la ley, si alguien era encontrado violando la ley, automáticamente era ajusticiado, automáticamente tenía que morir irremisiblemente. O sea, que nadie podía meter la mano por esa persona. Pero ahora dice: cuánto mayor castigo, cuánto mayor consecuencia, cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviese por inmunda la sangre del pacto. ¿Cuándo es que se tiene por inmunda la sangre del pacto? ¿Y cuándo es que se pisotea al Hijo de Dios? Cuando la persona sigue perseverando en el pecado, que sabe que fumarse un cigarrillo es pecado, pero se lo sigue fumando. Y literalmente dice: al que pisoteare al Hijo de Dios, es decir, al que te dio el salvoconducto de gracia, el regalo inmerecido, como dice el dicho por ahí, al que te dio de comer, ¿cómo dice? Los oigo a todos, pero no los oigo a la vez. Bueno, y usted sabe cómo dice: le mordió la mano, gracias.
al que te está dando de comer se la estás mordiendo la mano. El que nos dio la gracia, cada vez que perseveramos en el pecado, ¿sabe qué sucede? Lo estamos pisoteando a Él. Diosito santo. Usted sabe qué es pisotear a aquel que nos dio y nos regaló la gracia, y es la razón por la cual todavía estamos vivos en la tierra, es la razón por la cual todavía nos vivimos bendecidos, con una familia, con hijos, con todo. Eso es que seamos malagradecidos. Esto es duro, hermano, pero es la verdad. Es lo que dijo el escritor de Hebreo por palabra de Dios. ¿Cuánto más merecerá el que pisotear el Hijo de Dios? Hermano, y créame lo que le voy a decir ahora. Yo las veces que mencionaba este verso, lo mencionaba pisotear la sangre de Jesús. ¿Cuántos lo llegaron a mencionar de esa manera? Yo fui uno. Pero cuando fui a buscar la cita, me di cuenta que lo dice de manera directa: el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre. Se lo voy a explicar de otra manera. ¿Qué es lo que está diciendo la Sagrada Escritura? Que la ley había sido dada a la gente de Israel y al pueblo de Israel. Las promesas habían sido dadas a ellos. Indiscutiblemente Israel es el pueblo de Dios. Pero si alguno de Israel, siendo el pueblo de Dios, siendo aquellos que tenían la promesa, siendo aquellos que venían de la descendencia de Abraham, y que en muchas ocasiones lo recalcaban, se lo dijeron a Jesús: nosotros no tenemos demonios, nosotros no estamos en esclavitud, porque nosotros somos hijos de Abraham. Y Jesús le dijo: hey, Dios puede levantar aún hijos de Abraham de estas piedras. Le doy buenas noticias. A nosotros también nos llamamos piedras a los gentiles, y Dios levantó hijos de Abraham de las piedras, de cada uno de los gentiles que hoy hemos nacido de nuevo. Así que Jesús sabe y enseñó acerca de esto. Aunque el pueblo de Israel pudiera tener todas las promesas, si alguno de ellos se levantaba para violar la ley, por la misma ley y su mismo pueblo era apedreado y era justiciado. Y era pueblo de Dios, pertenecían a la nación de Israel. ¿Me está siguiendo? Ahora voy a la iglesia, que es el otro versículo que está explicando el libro de Hebreos. Está indicando que aunque pertenecemos al cuerpo de Cristo, somos hijos de Dios, somos nacidos de nuevo. Entonces, si nosotros seguimos perseverando en el pecado, pisoteando a Jesús, dice: ¿cuánto más merecerá aquel que pisoteara el Hijo de Dios? Óigame, esta escritura no está hablando de la gente inconversa. Esta escritura no está hablando de aquellos que no han conocido a Cristo. Está hablando de los hijos nacidos de nuevo, que fueron limpiados con la sangre, pero que luego se mantiene la sangre en la actitud que tiene la persona como inmunda y se está pisoteando al Hijo de Dios. Le está hablando a la iglesia. Por eso dice: cuánto mayor castigo. La palabra castigo allí indica vindicación, pena, castigo. Cuánto mayor pena o castigo o sentencia
pensáis, dice el escritor, que merece, oh Dios, que merece. Vamos a ver qué indica. Usted lo entiende allí, yo también, pero vamos a ir al hebreo, que indica el griego allí en esa expresión, merecer, estimarse con derecho apropiado, querer, perecer, bien, que es digno, que lo merece. Imagínense. ¿Cuánto más creen ustedes que merece alguien que pisoteara al Hijo de Dios? En otras palabras, el que pisoteara el Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre, se le acaba el salvoconducto que le dio la gracia. Imagínense, aquel que me dio el regalo, lo estoy pisoteando. Aquí el asunto no es tener nombre de iglesia. Aquí el asunto no es decir yo soy hijo de Dios o hija de Dios. Aquí el asunto no es decir yo me congrego en la iglesia más grande de la villa. Aquí el asunto no es decir yo soy líder, yo soy un ministro. Aquí el asunto es que después que comenzaste en Cristo Jesús, permanecer en santidad y en integridad. ¿Sabes qué escuché en estos días y se lo dije a alguien? Que el señor que practicaba la brujería por acá, por este lado, estando en el hospital, le predicaron el evangelio y recibió a Cristo como Salvador. Y palabras que dijo la hija, que expresaba que estaba muy contento en aquel momento. Y así se fue. Y entonces me vino a la mente, ¿cuánta gente piensa uno que está en el cielo y no está en el cielo? ¿Y cuánta gente piensa uno que se fueron para abajo y no están abajo, sino que están arriba? Porque hay gente que de repente estaban en las congregaciones, pero no tenían un corazón sano, tenían una yuca ahí sembrada. Tenían odio contra papá, contra mamá, contra el esposo que le falló, contra la esposa y diferentes tipos de cosas. Con aquel que le violó. Y tenían una yuca y no sanaron ese asunto y se fueron en esa condición. Y uno cree que está en el cielo. Y a veces uno oficia algunos velorios y dice, bueno, nosotros creemos que está en el cielo, pero el asunto es que no sabemos si está allá. Y de repente alguien que partió y uno piensa, no, esa persona no debe estar allá arriba, está por aquí abajo. Y resulta ser que en el cielo nos vamos a llevar alguna sorpresa de gente que pensamos que no iban a estar allá, pero que cuando la gracia los alcanzó, se agarraron tan duro de ellas que no se soltaron. Pero otros que de repente, cuando la gracia los alcanzó, se soltaron de la gracia y siguieron permaneciendo en el pecado. Entonces no te debes confiar en este aspecto de que puedes vivir como quieras y tranquilo, la gracia está ahí. ¿Cuántos pecados cometió Luzbel en el cielo? No sabemos. Pero la Biblia dice, por la multitud de tus contrataciones, perfecto eras en todos tus caminos, hasta, diga hasta, que se halló en ti maldad. Ese hasta habla de un punto límite hasta donde te cubre el seguro de la gracia. Gracias por esa idea, Señor.
Usted sabe que cuando alguien va a asegurar un carro, el seguro dice, bueno, te vamos a cubrir hasta esto. Si te pasas de ahí, no podemos cubrir más nada de eso. ¿Está siguiendo? Entonces, la gracia tiene un seguro completo, pero cuando te sales de la gracia, te sales del seguro. Cuando decides vivir en el pecado, te estás saliendo de la gracia. Y la gracia tiene un hasta con referente a la persona que decide seguir viviendo en el pecado. Tiene un hasta. Por eso dice la Escritura, hasta era perfecto en todo tu camino, por la multitud de tus contrataciones, hasta que se halló en ti maldad. La palabra maldad ahí significa iniquidad. Ahora, una cosa es pecado y otra cosa es iniquidad. Pastor, ¿cómo es eso? Sí. Una cosa es que alguien en un momento, un desliz, cometió una falta, cometió un pecado. Pero cuando se hace práctica, cuando la persona ya es practicante, por eso dice la Biblia que el que practica el pecado es del diablo. Aló. Y no está hablando solamente de la persona que no conoce a Dios, está hablando de hijos de Dios nacidos de nuevo. Entonces, el hasta, el pecado tiene un hasta donde puede cubrir el Señor mientras estás en integridad, pero en el momento que la persona continúa practicando el pecado, llega un momento donde se encuentra en el hasta de Dios, donde Dios ya no te tolera más el pecado y entra en la iniquidad. La iniquidad es la práctica del pecado que el creyente continuamente hace. Eso se llama iniquidad. Porque alguien puede cometer una falla, se arrepintió, se apartó. Puede cometer un pecado y no estoy dando licencia para pecar. Se arrepintió y se apartó del pecado. Pero el problema está cuando alguien lo sigue haciendo, lo sigue haciendo, lo sigue haciendo, ya eso se llama iniquidad. Y eso tiene un hasta, donde Dios dice, ya no tolero más tu pecado. Bueno, agárrese ahí. Usted puede, y no es al decir que puede, no estoy diciendo que sea correcto, pero alguien puede cometer los pecados que quiera escondida. ¿Sí? Pero cuando ya Dios se cansa de eso, dice, lo voy a sacar a la luz porque ya no me quieren hacer caso. Eso tiene un hasta. Eso es un hasta. ¿Por qué? Porque ya Dios necesita tratar de otra manera. ¿Qué pasó con aquel hombre que estaba viviendo con la mujer de su papá? El apóstol por allá le sacó el hacha, llegó el asta, sáquenlo de la iglesia. Entonces, el problema está, Diosito Santo, es que la línea que divide la gracia de lo que es ya el asta de Dios, no sabemos cuál es. Porque si de repente a usted se le presenta una línea y usted dice, no, para allá no puedo pasar porque me van a dar un tiro de allá. Dice que la paga del pecado es. La paga, esa palabra paga indica salario. Cuando alguien trabaja es digno de salario, de cobrar. Cuando alguien peca es digno de muerte. Entonces, cuando usted conoce la línea, usted dice, si yo paso esa línea, el francotirador está allá, me va a dar un tiro y ahí voy a caer.
Si yo sé que ahí hay una serpiente, entonces venenosa, yo sé que la serpiente está ahí, ¿a cómo me pongo? Vamos para allá, no, mío. Porque sé dónde está la línea. El problema es que no sabemos dónde está la línea del asta. Y no sabes si el pecado que vas a cometer mañana, poniendo un ejemplo, diga no lo voy a hacer. No se sabe si Perencejo, que pensó cometer el pecado el día de mañana, no se sabe si ese será el último que cometa. Ese es el problema. Que no se sabe si puede ser el último que cometa la persona y le venga el asta. ¡Pam! Y Dios lo corte o la corte de la tierra en esa condición de pecado. Así que no se aproveche de la gracia. O mejor dicho, no mal aproveche la gracia, aprovéchela bien. Porque el asta puede cortar la gracia de Dios en su vida. Y en mi vida esta palabra no es solamente para usted, para mí también. Pablo dijo, no vaya a ser que yo siendo heraldo, el que dirige, venga a ser eliminado. Tenemos que usar bien la gracia y no tratar de aprovecharnos de ella. Porque algo sí quiero dejarle bien claro: Dios no es tonto ni se está chupando el dedo. ¿Por qué digo esto? Porque en muchas ocasiones pensamos que Dios, como Él es Dios, tiene que aguantarnos todo. Como Él es Dios, tiene que soportarnos todo. Ay, Señor, vos sabés, vos me conocés, vos sabés lo que yo sé. Sí, yo sé. Dios dice, yo sé. Pero también sé que te he dado la palabra. También sé que te he dado el Espíritu Santo. También sé que te he dado la nueva naturaleza. También sé que has nacido de nuevo y eres una nueva criatura. Dios nunca se va a poner de acuerdo con el pecado. Jamás. Así que usemos bien la gracia de Dios y no la desperdiciemos. Leo de nuevo esta escritura. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Y dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Cada vez que alguien determina vivir en el pecado, está haciendo oposición al Espíritu de gracia. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Y luego dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Nosotros podemos engañar a cualquiera, pero a Dios nunca los vamos a engañar. Así que disfrutemos de la gracia de Dios bien, de ese favor. ¿Sabe por qué? Porque lo más sabroso que hay en esta vida es poder caminar en su gracia. Eso es lo más lindo, lo más hermoso, lo más sabroso que podemos experimentar en la tierra. Caminar en su gracia. Le voy a dar un testimonio aquí. Como Gómez es el que paga. En estos días fui por allá simplemente a investigar.
Yo nada más iba a investigar, pero me la ponen bajita y entonces yo tengo que batearla. Fui a investigar solamente a ver cuánto costaba el material para forrar todos los cojines del bus. Y llegué por allá a preguntar, y cuando estaba preguntando, el hombre me dijo: pastor, tranquilo, si quiere lléveselo y nos vamos a arreglar. Ah, ¿cómo? Dijo: te puedo pagar de esta manera semanalmente para un mes más o menos. Tranquilo, pastor, llévatelo. Y llegamos a preguntar, y está José Hernández testigo, llegamos a preguntar. Cuando me dijo así: tranquilo, vamos a sacar el rollo que está allá y vamos a sacar aquel rollo. Pero no. Eso se llama favor y gracia. Sin dar nada, favor y gracia. En estos días mi esposa me dijo, ya para cerrar, un sueño que tuvo, que íbamos saliendo un grupo de personas, y fue después de la inauguración del liceo, donde íbamos un grupo de personas, y dijo una voz en aquel sueño: ellos tienen favor y poder. Gloria a Dios por eso. No hay nada más lindo y más sabroso en la tierra que caminar en el favor de Dios, en su gracia y en su misericordia. Porque aún las puertas que puedan estar cerradas se te van a abrir. Se te van a abrir. Porque el cielo está a tu favor. El Padre dice: esos son mis hijos amados, en quien tengo complacencia. Y cuando el Padre está complacido, te abre las puertas. Amén. Y ahí está el tapicero que va a hacer los cojines ya. Pues también lo fui a visitar. La gracia de Dios. Cierre sus ojos ahí donde está. Y yo quiero que usted hable con Dios y le agradezca al Señor por esa gracia. Dile: Señor, gracias. Gracias. Dile: Señor, gracias. Habla con Él ahí. Y si es contrictado el Espíritu Santo, dile: Espíritu Santo, perdóname por haberte contrictado. El Espíritu Santo es el Espíritu de gracia. Y habla con Él y dile: lo que más quiero es agradarte. Oh Dios, gracias. Gracias por ese regalo que no merecíamos. Pero queremos decirte, Señor, que aunque no lo merecíamos, no queremos despilfarrar esa gracia. No queremos tratar de aprovecharnos de ello para hacer lo que nosotros queramos. Perdónanos, Espíritu Santo, si te hemos contrictado. Perdónanos, Señor. Perdónanos. En el nombre poderoso de Jesús. Queremos seguir viviendo bajo esa gracia. Esa gracia que nos ha alcanzado. Esa gracia que nos redimió de nuestros pecados. Esa gracia donde tu sangre preciosa, Jesús, nos sigue limpiando. Esa gracia, oh Dios, de donde fuimos trasladados, sacados de las tinieblas, a esa gracia, a esa luz de tu Hijo Jesucristo.
Gracias, Señor. Gracias, Padre de la gloria. En el nombre poderoso de Jesús te agradecemos por ello. Te agradecemos por haber tenido misericordia de nosotros. Gracias, Señor, por ese favor, por ese don, ese regalo de habernos dado la vida eterna sin pagar nada, Señor. Sin haber hecho nada, Dios mío, para merecerla. Tú simplemente decidiste que debíamos recibirla. Y estamos agradecidos por eso. Estamos agradecidos por tu gracia. Estamos agradecidos por tu favor. Estamos agradecidos, Señor, por tu misericordia. Porque cuando nosotros pensábamos que todo se había terminado, fue cuando tú llegaste a nuestra vida. Cuando todo ya estaba casi derrumbándose, tú llegaste a nuestra vida. Cuando parecía que no había una salida, tú llegaste, Señor. Gracias, gracias por ese favor, por ese don, Señor. Porque a través de ello nos alcanzaste. Nos alcanzaste, Señor. Nos alcanzaste con tu gracia. Oh Dios, te agradecemos por ello. Te agradecemos por ello, Señor. Te agradecemos por esa gracia, por ese regalo que no merecíamos. No éramos merecedores. No éramos merecedores, Señor. Oh Dios, gracias. Gracias, Señor, por habernos alcanzado, por haber permanecido fiel, Señor, íntegro, por presentarte como una ofrenda agradable al Padre. Gracias por esa sangre que día tras día nos limpia de todo pecado. Gracias, oh Dios. Ayúdanos a aprovecharla bien, a disfrutar de esa gracia en esta tierra, para bendición, Señor, para bendición en el hogar, en la familia, para bendición de nuestros hijos. Ayúdanos a disfrutar de esa gracia. Oh, gracias. Vamos, dele gracias a Dios por ello. Dele gracias a Dios, que aunque de repente le ha fallado, gracias al Señor que la sangre de Jesús ha estado ahí. Por eso dice que si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesús. Y la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Gracias por eso. Tu gracia, Señor. Es por tu gracia. Por tu gracia y tu perdón, tu amor, tu misericordia,
que nos arropa cada día, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, Señor. Gracias, Señor. Sigue hablando allí con Dios. Agradézcale al Señor por esa gracia. Esa gracia que le ha alcanzado, que le ha arropado. Esa gracia que le ha bendecido. Esa gracia que le ha dado un hogar, que le ha dado una familia. Esa gracia que te ha dado ese negocio, esa empresa. Esa gracia que te ha dado esos dones. Esa gracia que te ha hecho un templo del Espíritu Santo. Oh Dios, te damos gracias por ello. Gracias por ese favor. Gracias por ese favor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, oh Dios. Gracias, papayito lindo. Vamos, mientras la iglesia sigue hablando con Dios ahí, no quiero que usted se distraiga. Yo quiero que usted siga ahí en comunión con Dios. Pero quiero abrir el espacio para que aquellos que todavía no han recibido esa gracia hoy puedan alcanzarla. Es un regalo inmerecido, pero que todavía está disponible para ti. Así que si estás aquí en este momento y todavía no le has entregado tu corazón a Jesús, hoy es la oportunidad. Ven a Jesús. Ven a Él y deja que esa gracia te alcance, que esa gracia te arrope, que esa gracia te pueda bendecir. ¿Habrá alguien en esta mañana que quiera entregarle su corazón a Jesús? ¿Habrá alguien en esta mañana que quiera entregarle su corazón a Cristo? Ven a Jesús en esta mañana. Él te ama y quiere cambiarte. Él te ama y quiere transformar tu vida. ¿Habrá alguien? Gloria a Dios, aquí viene una hermana. ¿Alguien más quiere recibir a Jesús en esta mañana? ¿Alguien quiere entregarle su corazón a Jesús? Ven a Jesús, Él te ama y quiere cambiarte. Ven a Jesús. ¿Habrá alguien más que quiera entregarle su vida a Jesús hoy? Solo sal de tu asiento y ven hasta acá adelante. Y a través de la oración te vamos a ayudar a que puedas recibir ese regalo de Dios. El regalo del Padre es Jesús. Cuando tú recibes a Jesús, estás recibiendo su gracia. Él es la puerta de esa gracia. ¿Habrá alguien más que quiera entregarle su vida a Jesús hoy? ¿Habrá alguien más que quiera entregarle su corazón a Jesús hoy? Ven a Jesús, Él te ama y quiere cambiar tu vida. ¿Habrá alguien? Solo sal de tu asiento y ven hasta este lugar. Y permítele a Jesús que entre en tu corazón y que esa gracia hoy te alcance. ¿Habrá alguien más? Los que nos están viendo a través de las redes y nos están escuchando en sus casas, gracias, Señor, por la vida de este varón.
Si hay alguien más que quiera pasar o que quiera reconciliarse con el Señor, venga Jesús. Venga Jesús, Él te ama y quiere cambiarte. Bendiciones. ¿Habrá alguien más que quiera permitir que esa gracia lo alcance? Ven a Jesús. Los que nos están viendo a través de las redes y nos están escuchando en sus casas, y si alguien también acá no quiso pasar pero desea recibir a Jesús, ahí donde está, repite conmigo estas palabras desde lo más profundo de tu corazón y con toda la sinceridad. Di: Señor, hoy reconozco que te necesito, que necesito esa gracia, necesito ese perdón, necesito que tu sangre pueda limpiar todos mis pecados. Necesito que hoy escriba mi nombre en el libro de la vida y que desde hoy entres en mi corazón y seas parte de mi Señor. En el nombre poderoso de Jesús, perdona todos mis pecados y desde hoy te entrego mi corazón. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre, por recibirme hoy como uno de tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.